Hemos tratado a través de la literatura y del cine y de otras referencias pensar un poco más allá de la dictadura, de las cifras, de la hegemonía ciega, impersonal, matemática de las cifras, la crisis y la pandemia. Entonces, mi querido amigo Pablo Baca ha sugerido entrar por la vía de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, particularmente el relato Las ruinas circulares, que no solamente nos hunde en una temporalidad cíclica, reiniciada en un feedback loop de repetición incesante, sino que se ha atrevido Paulo a maridar aproximación literaria de Borges y de esa temporalidad un poco enloquecedora, un poco pesadillesca, que está muy ligada a las temporalidades del encierro, a las temporalidades más allá del calendario, donde se desdibujan y se rompen los ciclos, las secuencias cotidianas. Por eso Paulo ha querido traer también la pintura de Francis Bacon, el británico pintor del siglo XX, cuyas imágenes ya también desde su aproximación estético-sensible nos hundían en ese mundo de rasgos, de facciones desidentificadas, borradas, y donde no es fácil precisar exactamente. Y hay una imagen que les estoy compartiendo que está justamente en un texto que hemos escrito alrededor de estas primeras provocaciones, primeras insinuaciones, Francis Bacon y su retrato emborronado y desidentificado, un poco como nos sentimos todos en estos encierros forzados y en estas terapias de virtualidad tecnoinducida y muy difíciles de esquivar, ¿no? ¿Qué opinas, Paulo? Comparto contigo la necesidad de salir del sentido común frente a esta crisis y a esta pandemia. Creo que también el texto quiere reflejar el vértigo y la crisis personal que este tipo de acontecimiento está provocando, pero por otro lado también la necesidad de volver a la literatura, de volver al arte, de dejarnos infectar por literatura y por arte, para de alguna manera también limpiarnos, ¿no? Frente a lo que el sistema capitalista y frente a lo que el día a día estaba provocando. Esa puede ser una virtud de la actual crisis, y es que no hay necesidad quizás de regresar a la normalidad, ¿no? A la normalidad entendida como el cliché del sentido común, como el cliché del hiperconsumismo, como el cliché de pensar que ya todo está dado. Y en ese sentido, digamos, creo que tanto el arte como la literatura nos ofrecen una riqueza conceptual y una riqueza epistemológica para tratar de analizar y analizarnos desde otras orillas y desde otras perspectivas. Estoy muy en resonancia con lo que acabas de insinuar y bueno, festejo como la posibilidad de que hayamos podido escribir después de varios años y de estar dialogando hoy acá. Gracias, Pablo. Sí, justamente ahora que escuchaba esa expresión limpiar, esta palabra, ¿no? Digamos, esa paranoia de digamos, del sistema inmune global, del sistema inmune personal, del sistema inmune de cada casa, cada nicho existencial, cada sujeto, ¿no? Estaba pensando bastante en la otra referencia interesante que incorporabas al texto, y es la de Deleuze y Guattari, la idea del rizoma, la idea de estas mezclas anómalas, digámoslo, de estas hibrideces extrañas y estrambóticas que hoy en día, digamos, el virus está operando a escala planetaria. Este enemigo invisible, como se ha dicho, resulta difícil ahora traer la mención del rizoma, ¿no? Que es, digamos, una conectividad, una interfaz conectiva heterogénea, que celebra la heterogeneidad, que viola formas de relacionamiento, de filiaciones jerárquicas, etcétera. En un rizoma cualquier punto se puede conectar con cualquier otro. Cualquier punto puede entrar en resonancia inmediata, como en los sueños, de acuerdo a Borges,
en las ruinas circulares decíamos, el mago que llega a esta isla misteriosa, ruinosa, donde hay una estatua derruida, venida menos, envejecida, y no sabemos si es un león, no sabemos si es un tigre, no sabemos si es un caballo, y en un sueño se nos revela posterior que es todas estas opciones y muchas otras animalidades híbridas al mismo tiempo. El virus entonces aquí sería un hipercomunicador, un tensor, una interfaz que estaría desarreglando los códigos genéticos con consecuencias, por supuesto, catastróficas. No se trata de una celebración de esto, catastróficas y desastrosas desde todo punto de vista. Pero ya Deleuze y Guattari en el rizoma, recuerda Pablo, nos habían dicho que a veces nos morimos de estas gripas, de estas supergripas, de estas superneumonías bilaterales, gripales exacerbadas, que lo que hacen es desconfigurar la información genética. El virus es un recodificador, es pura recodificación, no corresponde como tal a un ser vivo, es una entidad biológica que es un misterio realmente. Muchos le atribuyen a los virus la evolución de la vida y la aparición de la vida y la recombinación genética necesaria para la biodiversidad, para que se haya dado la biodiversidad. Entonces, rescato del rizoma esta idea literaria también Deleuze-Guattariana, esta posibilidad de hibridez, de mestizaje permanente, incluso cuando la consecuencia es una recombinación genética grave, enfermante, patológica, terrible, que digamos, por lo menos desde el punto de vista humano, demasiado humano, y resalto el demasiado humano, resulta una gran tragedia, pero desde el punto de vista anahumano o más allá de la perspectiva humana del virus, podríamos decir en un perspectivismo anahumano, no hay, digamos, una desgracia, sino lo que hay es una reconfiguración severa, drástica de elementos de información que se confunde gracias debido a la acción de esta interfaz rizomática planetaria que es el tal COVID-19. ¿Qué podemos decir de eso, Pablo? Sí, no, totalmente de acuerdo, David. O sea, yo creo que el llamado también del texto para no caer en equívocos tiene que ver también con un llamado a la sensatez y a la humildad de la especie humana, que de alguna manera, digamos, es la conexión que se intenta hacer también con las ruinas circulares de Borges, en la que el personaje principal del sueño, que es el cuento y que es el eterno, la eterna configuración onírica, digamos, que aparece en ese texto, él crea, él proyecta a un ser humano, órgano por órgano, hasta constituir su esqueleto y hasta hermanarse con él, enseñarle, digamos, cómo relacionarse con el mundo. Y en el momento que piensa, digamos, que ha creado a un ser que tiene lo que él no ha podido tener, se da cuenta que él también es una proyección de otro ser, humano o no humano, o onírico, para rescatar, digamos, también la dimensión epistemológica de lo onírico, que de alguna manera también resuena con la primera parte del texto en el que se menciona, digamos, el Wayuunaiki, que es la lengua wayuu, donde, digamos, estamos hablando de una cultura donde lo onírico va más allá de lo real o que configura la cotidianidad. Y en ese sentido, digamos, la interpretación que haces del rizoma me lleva a pensar también que hay una resistencia biológica a la biopolítica. Algo también que ha generado, digamos, este debate es una sobrepoblación de análisis biopolíticos y de estado de excepción. Y entonces, digamos, para volver ahí a la literatura, quizás George Orwell, 1984, y el proceso de Kafka, nos servirían, digamos, para explicar o para tratar de explicar cómo el Estado y cómo la economía está jugando con esta crisis. Pero por otro lado, se ha dejado de lado que hay una resistencia
biológica a la biopolítica, porque la vida, más allá de ser una dimensión pasiva del ser, donde únicamente se ilumina la cultura y la lengua, resulta que hay toda una dimensión simbólica que no está desconectada de lo biológico y hay toda una dimensión histórica que no está desconectada de lo epigenético. Para hablar, digamos, de estudios también que se conectan con la literatura, donde, por ejemplo, todo lo orgánico e inorgánico de alguna manera tiene que ver con la configuración de la historia social también de la humanidad, que es algo también, digamos, que de alguna manera va a aparecer en el texto con lo que tiene que ver con cambio climático. Pero en ese sentido, digamos, estamos conectados y creo que, aunque Deleuze, digamos, está súper hermanado con el análisis de Foucault, el análisis o su perspectiva rizomática nos permite también pensar en un cuerpo sin órganos que hermana la historia con la biología y lo simbólico con lo biológico. Sí, claro, Pablo, y en esa medida lo que veo ahí es nuevamente un intento de hibridez, de mezcla, de reconfiguración, de traslape, yuxtaposición de límites, de membranas, creídas o sostenidas, digamos, mediante ficciones como la ficción identitaria, que las pinturas de Francis Bacon que les estaba mostrando ahora, los retratos de Francis Bacon justamente jugaban y ponían en devenir, entraban en línea de fuga, esos detalles, digamos, identitarios, creídos inmutables o que se requieren inmutables para una ontología, que garantizan una ontología del nombre propio, del yo, digamos, y una serie de atributos de la personalidad que también el derecho ha tratado de estabilizar, legalizar, codificar. Finalmente estamos en una, digamos, descodificación, decía, severa, drástica, y por eso también desfilaban en las alusiones, como muy bien lo dice Pablo, ahora invocando a Kafka, invocando nombres como George Orwell, algunos protocolos de experiencia, algunas narrativas, como desde Daniel Defoe, a finales del siglo, en el siglo XVIII, Daniel Defoe ya había hablado en el Diario de la Peste, la descripción de la peste en Londres, en ese lejano, digamos, por lo menos desde esta perspectiva, siglo XVIII, comienzos del siglo XVIII, el Diario del Año de la Peste, se llama el libro de Daniel Defoe, con un enfoque súper descriptivo, donde Daniel Defoe, a través de cifras también, a través de datos, para la época, ¿no? Trataba de seguir de la manera más realista, verosímil, el desarrollo de esta plaga con una creencia, por supuesto, religiosa. De hecho, Daniel Defoe se considera en ese texto protegido por alguna instancia divina propia pues, de la religión, sus creencias religiosas que digamos, lo protegerían o lo salvarían. Eso hace parte un poco del marco mental del sistema de pensamiento en la época. El otro protocolo, además de Daniel Defoe, que pues muy socorrido también por esta época, es el de Albert Camus, La Peste, ya siglo XX, y donde él nuevamente hace una narrativa, y lo que nos llamaba la atención en el texto, y era pasmoso, digamos, causaba una gran perplejidad, era el parecido entre los intentos negacionistas de la peste de Camus, del gobierno de Orán, el lugar en África donde se desarrolla la epidemia de cólera que él está retratando, y los intentos negacionistas de grandes líderes. Ayer vi un video fabuloso, como todo lo de Daniel Samper, el youtuber, a los 40 años, donde se burlaba de los líderes más brutos del mundo, hacia un reinado, Miss Universo de los líderes más brutos, la expresión es de él, negando la realidad del coronavirus, y bueno, por supuesto que el final estaba entre Jair Bolsonaro, Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, bueno, negando esto en términos de mantener un sistema económico, en términos de mantener unas ganancias corporativas, sacrificando vidas. Bueno, qué pena la alusión a Daniel Samper, a quien, digamos, siempre me hace reír bastante en esta época de tristezas y un poco de depresiones solipsistas y claustrofóbicas. Entonces, el punto es ese, el parecido aterrador entre el cuento que nos hace Camus del manejo que hicieron las autoridades de esta plaga, digamos, de esa peste en su momento,
el cólera y lo que estamos viviendo ahora, como una resonancia extraña que finalmente creo, Pablo, nos reconduce al tema del tiempo. No sé si sobre eso pudiéramos como girar un poco ahora, porque la temporalidad, digamos, decíamos traslape, justaposición de temporalidades resulta ahora aterrador, pensando en desde las grandes plagas o la famosa, la más, digamos, citada, referenciada ahora pandemia de la llamada gripa española, mal, sabemos, mal etiquetada como gripa española de comienzos ya del siglo XX. Entonces, en ese transcurso, en ese siglo, cómo este manejo de esa pandemia en su momento se monta sobre esta temporalidad ahora, generando efectos de rareza, generando desconexiones cronológicas que tienen que ver un poco, decíamos, con la percepción que tenemos en este encierro, estos calendarios desdibujados, borrosos, neblinosos, producto pues del encierro forzado y esas otras crisis que en la literatura, por citar esos ejemplos, digamos, que hemos mencionado, entran en una extraña resonancia, como finalmente en el cuento de Borges, en un intento por que el tiempo de los relojes, de los calendarios, finalmente es un tiempo lineal, secuencial, ¿no? Eslabonado en momentos que se siguen unos a otros, igual que el código genético que altera el virus del que estamos hablando, igual que el código genético, se traslapan, se montan en una especie de efecto glitch, decía yo en el texto, glitch, de la falla de un sistema informático, esta falla momentánea, donde se deja de oír la voz de la persona por un momento, se pixela la imagen, aparecen raras mezclas no pensadas, no programables ni programadas, y entonces el tiempo, digamos, se queda esa sensación de temporalidad lineal, sobre todo el tiempo progresivo, lineal, de un desarrollo continuo propio de la modernidad y de este tecno-racionalismo, esta epistemología tecnorracionalismo en la que vivimos, se trastoca tanto como la propia información genética al inocular el virus, su ARN, parásito foráneo, exógeno, y generar un trastorno, digámoslo así, impredecible, sobre todo si miramos a escala planetaria. ¿Qué te parece esta idea del tiempo, Pablo? ¿Cómo podrías como jugar con esta idea de trastocamiento en la temporalidad? Yo comparto esta idea, digamos, del trastocamiento, del tiempo lineal, del tiempo del reloj, que está súper conectado con el modo de producción capitalista, que en términos literarios, digamos, está súper bien también representado en la Metamorfosis de Kafka, donde el personaje principal está súper conectado con el tiempo del reloj, y tanto es así, digamos, que en su proceso metamórfico no está interesado en que se está convirtiendo en un bicho, sino su gran angustia es que no puede ir a trabajar. Y de alguna manera, digamos, eso también nos ubica en este momento, para también, digamos, conectarlo también con la situación social impuesta por este modo capitalista, que ha dejado a los más vulnerables dentro de los vulnerables también en un estado de excepción que en este momento se ha radicalizado. Y por otro lado, digamos, yo vería también la resistencia de sectores como los grupos étnicos, movimiento indígena, movimiento afrodescendiente, que en medio de la crisis también está resistiendo desde sus propias temporalidades y está proponiendo, por ejemplo, tratamientos desde sus medicinas tradicionales. Esto para decir, digamos, algo que también aparece en el texto, y es que en realidad, digamos, esto lo que ha dejado de presente es que el gran virus es el capital. Ahí, digamos, se hace alusión al capital como el gran virus, a la producción industrial como la enfermedad, y finalmente al sistema neoliberal como el cuerpo soberano. Y en ese sentido, digamos, también me parece muy pertinente la alusión a
a la película Parásito de Bong Joon-ho, tanto para hablar, digamos, de este tiempo cronológico del tiempo del reloj, muy ubicado dentro de la plataforma del sistema capitalista, pero por otro lado también para resonar nuevamente con esas temporalidades que vienen del mundo animal, del mundo vegetal, que aparecen también en la película. Si recordamos, hay una escena de la película que marca, digamos, el comienzo de la trama, y es que una pequeña llovizna deriva en un gran aguacero que tiene dos repercusiones diferentes para las dos familias de la película. Para una familia de la película implica perder la casa, mientras que para la otra implica, digamos, que el cumpleaños de uno de los miembros de la familia tiene que postergarse. Ahí claramente Bong Joon-ho está tratando el tema del cambio climático. De hecho, en su película anterior, que no tuvo la misma repercusión en Cannes, Oja, de 2017, él se había involucrado con el tema de la ética animal. Es una película en la que se crean unos cerdos modificados genéticamente enormes y que y que son, digamos, y que van como en contra del mundo animal, de la temporalidad de este otro reino que es no humano. Y en esa película la protagonista, una niña, Mija, se vuelve muy amiga o digamos, sí, se hermana con uno de estos cerdos y no quiere llevarlo, y no quiere que sea llevado al matadero. Esa película, digamos, tiene como trasfondo un trabajo de campo de Bong Joon-ho que le produjo una gran crisis viral, si se quiere también, en contra de lo que se estaba haciendo en los mataderos de animales. Entonces, lo que yo te diría ahí como para resonar con lo que estás diciendo es que esa temporalidad no lineal, esa temporalidad asistemática que va en contra del virus como capital, es una temporalidad, digamos, en la que es posible interactuar con seres no humanos, como plantas, animales, vegetales, hongos, virus, bacterias, que finalmente, digamos, están muy presentes en la concepción de cuerpos sin órganos de Deleuze y Guattari, y que de alguna manera también aparecen en estos seres plasticinosos de Francis Bacon, donde el cuerpo humano no es necesariamente humano. El cuerpo humano, digamos, tiene una mixtura con lo animal, con lo vegetal, con lo viral, y finalmente, digamos, hay un llamado a darnos cuenta que finalmente la arrogancia humana puede ser puesta en entredicho y podemos quizás retornar, si queremos darle una visión un poco esperanzadora, que puede ser también compleja, si pensamos, digamos, que el capital es el virus, con otro tipo de temporalidades que están ahí, digamos, que están ahí y que es posible todavía recrearlas. No, excelente, Pablo, total, vivimos en bastante de acuerdo, sobre todo la alusión a Bong Joon-ho, el director coreano. Muy interesante el rescate de Okja, película de 2017, pero recordemos antes de ella Snowpiercer de 2013, en la que el mundo ha sido completamente destruido por una catástrofe ecológica causada por el hombre. La película abre señalando cómo en un intento de controlar el cambio climático se liberaron unos gases, unos tóxicos, unos químicos que alteraron completamente el planeta, que está congelado, y se destruyó la mayor parte de la vida sobre la Tierra, una gran catástrofe, nuevamente de proporciones mundiales. Ese es Snowpiercer, solo que un tren que se ve forzado a transitar por el mundo a gran velocidad, y en el tren sabemos que en la cola habitan, la parte trasera del tren, los más desarraigados, los más vulnerables, los que carecen de todo, y en su punta está el creador, y a medida que avanzamos en el tren, avanza también el tema de la clase social, el lujo y las comodidades económicas. También recordemos de 2006
ya que estamos hablando de cine, del mismo Bong Joon-ho, The Host, el huésped. La película narra cómo un monstruo enorme sale del río Han, que atraviesa Seúl, en Corea del Sur, producto de un derrame de químicos que un alto militar norteamericano, estadounidense, obliga o determina en una fábrica de químicos en Corea del Sur. Y de esta contaminación emerge un monstruo, digamos, es una comedia negra, que es otro de los rasgos de Bong Joon-ho, una comedia negra y una meditación tanto sobre el daño ecológico de este monstruo liberado, como el intento gubernamental de contener, en el caso de The Host, el monstruo, el bicho terrible, inventándose un virus. El virus no es real, el contagio no es real en esa película, pero a través de esto se crea una famosa cortina de humo para tapar la responsabilidad del gobierno como tal en el derrame de químicos tóxicos, nocivos para la salud y la creación de este monstruo terrible, ¿no? Entonces, en todos estos casos del cine de Bong Joon-ho vemos una preocupación por lo medioambiental. Ahora vamos a Parásito. No sé si alcance a desarrollar la idea por el tiempo, pero yo en este encierro me siento súper identificado con el habitante del sótano de la familia rica, de la familia adinerada, de la familia Park, que tiene esta maravillosa estructura arquitectónica donde viven con todo lujo y todo glamour, pero en su sótano hay un parásito, hay un ser allí cucarachesco, decíamos, viviendo, encerrado, así me siento como ese ser, encerrado, endeudado, por supuesto, que no puede dar la cara por sus acreedores, y allí lo conectábamos con las reflexiones de Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo. Súper pertinente título. Del subsuelo como underground, digamos, esta imposibilidad de salir, pero en un sótano donde hay un monólogo en la obra de Dostoyevsky un sarcasmo muy fuerte contra estos ideales civilizatorios, contra esta arrogancia humana, demasiado humana, con este antropocentrismo sin esperanza, cuyo, digamos, despliegue sociotécnico, económico, político, nos ha llevado a esta crisis, particularmente la pandemia en la que estamos viviendo. Entonces, todas estas son, Paulo, referencias cinematográficas que yo no quisiera perder. Creo que la última de ellas que habíamos señalado en el texto es la película Pulse, japonesa, de Kiyoshi Kurosawa, donde, una película de terror de culto, se genera una epidemia y que luego se transforma en pandemia de suicidios, de intentos de suicidio, producto de la obligada mediación tecnológica, como ahora esta virtuosa virtualidad, las virtuosas virtualidades a que nos vemos conminados sin esperanza, irresistiblemente, digamos, y que hacen que a través de la pantalla la película tiene un toque sobrenatural espectral, una especie de epidemia de suicidios invada el mundo, pero allí también lo que está detrás es una crítica a este modelo tecnocientífico obligatorio y también a través de las pantallas, ¿no? Digamos, como una interfaz entre lo vivo y lo muerto también, entre lo vivo y lo muerto, entre la memoria de los muertos, la memoria trágica de los muertos y cómo el presente se ve, como diría Derrida, hablando del fantasma, asedia el presente, ese recuerdo, esa memoria traumática, difícil, digamos, también desestabilizando un presente creído firme, estable y que conoce desviaciones, en ese caso espectrales, ¿no? Espectros de Marx se llama uno de los libros donde Derrida aborda esta dimensión espectral. Perdón irme por lo espectral, pero era por la alusión a la película Pulse y a la epidemia de suicidios, digamos, pero volviendo al tema cinematográfico, en todos estos intentos lo que estaríamos viendo sería precisamente ese traslape temporal y la fragilidad finalmente de lo humano demasiado humano, decía en Memorias del Subsuelo Dostoyevsky, esa arrogancia de creer que nuestro sistema económico y nuestra forma de vida es la única preservable sobre la Tierra, en desprecio de las formas de vida no humanas, como los virus, claramente no es humano, pero tampoco es un individuo biológico, digamos, esa es la gran paradoja. Y como los espectros de Kurosawa, está a medio camino entre lo vivo y lo muerto, actúa, pero más allá de la distinción, deshaciendo esa distinción entre qué es lo vivo y como tal, y lo muerto, o la memoria de lo ya acontecido. Esa sería la idea, Pablo.
Te agradezco mucho tanto por la posibilidad de poder escribir este texto contigo como por esta interlocución. Yo cerraría, digamos, tratando de regresar a tu referencia a lo espectral, nuevamente en dos aristas. Primero, digamos, en la espectralidad onírica de ese cuento de Borges que permitió este diálogo, que de alguna manera resuena con la idea del eterno retorno en Nietzsche, esa posibilidad, digamos, de lo onírico como algo que vuelve espectralmente también en una temporalidad que no es cronológica, donde está unido el presente, el pasado y el futuro, pero por otro lado también en una historia espectral afincada también en el mundo de lo político, que no por eso está desconectada de lo onírico. Pensemos en la alusión de Bruno Masoldi, Guerrillas oníricas, hablando del pensamiento de Manuel Quintín Lame y de un mundo indígena de los sueños que viene a revitalizar el movimiento social, y en ese caso particular a la Guardia Indígena de los pueblos del Cauca. Y por otra parte también, pero ahí en ese tema de la memoria, pues recordemos a Walter Benjamin, ¿no? Y a su tesis de la historia, donde claramente hay una historia espectral, y donde tanto las epidemias y las pandemias retornan también del pasado al presente. Si pensamos, por ejemplo, en la historia colonial, el colonialismo en las Américas en gran medida estuvo impulsado por epidemias y por pandemias que diezmaron a las poblaciones nativas. En pocas décadas, casi el 60% de la población nativa desapareció, producto del sarampión, el tifus, la gripa, etc. Y en ese sentido, digamos, esta historia espectral nos muestra que estos fantasmas del pasado están retornando, pero al mismo tiempo también en el caso de la temporalidad onírica también están retornando, digamos, como resistencia y no como una posibilidad de revictimización, sino también de resistir y de ver al mundo de otra manera. Entonces, creo que así quisiera cerrar y bueno, muy agradecido con Desde Abajo y contigo también. Muchas gracias, sí. Ojalá continuemos escribiendo y continuemos estas reflexiones y estos diálogos. Gracias, Pablo.